Arrancamos. Ahí estamos. Bueno, entonces, el concepto de radios mínimos tenía que ver con la posibilidad de utilizar parte o toda la fricción transversal, que era la que actuaba como una de las fuerzas, generante de una de las fuerzas que se oponía a la fuerza centrífuga que se generaba cuando el vehículo entra en la curva y recorre la curva, ¿no? Se genera una aceleración que intenta sacar el vehículo de su trayectoria. Entonces, la posibilidad de contrarrestar esa fuerza era a través de la fricción lateral, ¿sí? Y el contacto entre el neumático y la calzada, considerando la calzada en estado húmedo, y la inclinación transversal de la calzada, o sea, esa inclinación, ¿sí? Que veníamos, o sea, de una calzada que va a tener una inclinación que se llama bombeo normal, bombeo se llama porque la calzada tiene una forma de carpa, digamos, ¿no es cierto?, a dos aguas. Eso, cuando la calzada tiene el 2% para cada lado, era un considerado bombeo normal, que es para el desagüe de la calzada, ¿sí? Para que corra el agua de lluvia y pueda salir drenada lo más rápidamente posible, pero no generar una inclinación tal que sea incómoda o incompatible con la seguridad de la circulación. Entonces ese 2% es un valor entre el 1,5 y el 2%, es un valor admisible para, para lograr ese efecto. Pero cuando se salía de esa situación de bombeo normal, o sea, cuando se entra a una curva, hay que modificar esa inclinación de la calzada para tratar de, a través de lo que se denomina el peralte, ¿sí? Acuérdense, vamos a mover un poquito acá, a través de la inclinación de la calzada, lograr que haya una otra fuerza que contrarrestre la fuerza centrífuga a través del plano inclinado. Y entre esos dos elementos se lograba compensar esa posibilidad de salida de la trayectoria. Entonces, el radio mínimo absoluto estaba relacionado con utilizar al máximo esas dos opciones. La norma fijaba hasta un 10% el peralte máximo admisible para una curva, y una serie de valores que estaban relacionados con la velocidad, ¿sí? De factores transversales para poder compensarlo. Entonces, combinando las dos valores máximos, salía el radio mínimo absoluto, o no se puede hacer un radio menor a este. La norma no lo admite y es peligroso. Y en el caso del deseable, que es el valor mínimo al que deberíamos tender, si es que no tenemos la posibilidad de hacer el radio un poquito mayor, más amplio, que al ser el radio más amplio, esa fuerza centrífuga va disminuyendo, ¿sí? Inversamente proporcional a la amplitud del radio, cuando las velocidades son iguales, ¿no? Consideradas son las mismas. Entonces, sí, el mínimo deseable sale a partir de considerar una velocidad menor incluso, y porque es la velocidad media de marcha, no la velocidad directriz, y una fricción nula, o sea que toda la compensación se la damos a la inclinación de la calzada solamente. Esto es una medida de seguridad, o sea, esto acá actúa como un coeficiente de seguridad. Me estoy tomando una chance de no usar la fricción para no tener para usarla sí como una medida adicional. Bueno, entonces, este grafiquito habíamos visto que para quiebres leves, suaves, menores a 6 grados del cambio de dirección entre dos rectas, los radios se podía hacer
un radio muy suave, o bien directamente se podría definir como quiebre, sin intercalar curvas. Y los radios máximos corresponden a desarrollos que del orden desarrollo significa la longitud de la curva, o sea, lo que recorre el vehículo, el arco de curva, que no superen los 3.500 metros. Estas son recomendaciones que da la norma para tratar de acotar esos límites de uso de, de los radios y de las longitudes de curva para que los diseños sean coherentes y compatibles con la seguridad, a partir incluso de estudios y de estos estadísticamente se va estudiando y se va haciendo ajustes respecto a cuáles son los máximos y los mínimos a adoptar. Y aparece en escena, que aquí habíamos quedado, la transición o esas curvas de radio variable, pero de relación longitud recorrida, o sea, el arco de curva versus radio, constante. O sea, que para una cierta longitud le corresponde un cierto radio, o sea, para una cierta longitud recorrida de la curva le va a corresponder un cierto radio, para otra longitud otro radio, así, ¿sí? Entonces, esta relación longitud-radio se mantiene constante, que es el parámetro de las curvas, se llama parámetro, que es un valor constante. Entonces, basado en esas características de este tipo de curva de transición, para poder hacer el enlace entre una recta y una curva circular, y que no se produzca el paso de un radio infinito a un radio R de un solo saque, sino que se produzca en forma gradual para que la aceleración, que va a depender de ese radio, o sea, a una velocidad constante, la aceleración va a depender de ese radio de curvatura en cada punto de la curva de transición y va a ser gradual hasta alcanzar el valor de R, que sería el valor del radio de la curva circular. Ya lo vamos a ver en un gráfico cómo se ve esta situación. Entonces, en el caso de diseño geométrico de caminos, entonces la clotoide es una curva de transición, como dice acá, tal que al recorrerla a la velocidad constante, origina una variación lineal de aceleración centrífuga en función del tiempo y del espacio, por supuesto, del espacio recorrido. Entonces, la aceleración varía linealmente, o sea, varía, ¿sí?, de 0 a un valor determinado, pero en forma lineal, no exponencial. Si fuera exponencial, el cuerpo del usuario dentro del vehículo lo sentiría, en cambio, como es una variación lineal, es más suave y es tolerada por el usuario y no le genera incomodidad. Y otra cosa importante es que es con un giro del volante a velocidad angular, o sea, la velocidad angular es la del giro constante. O sea, que no tengo que hacer movimientos bruscos ni de golpe, sino que yo puedo ir doblando en forma, digamos, constante, con una cierta cantidad de giro, ¿sí?, por unidad de tiempo constante, y eso me permite también un manejo más gradual y más seguro, porque convengamos que acá no somos los usuarios comunes, no son corredores de carrera, entonces no pueden ir acomodando el vehículo con giros muy bruscos del volante, sino que hay que tratar de hacérselo fácil, porque justamente esa facilidad o previsibilidad es lo que estamos buscando en los diseños para que sean seguros, que es un poco lo que siempre hablamos desde el principio. Entonces, la distancia mínima, como dice, entre las dos curvas a enlazar se denomina retranqueo. O sea, entre la curva, acá tiene el gráfico cómo funciona esto. Viene la recta del camino y este círculo rojo representa un tramo de este círculo, sería la curva circular
que calculamos en función de las formulitas que teníamos arriba para el equilibrio cinemático. Entonces, ese tramo de curva circular se enlaza con la recta con un tramo de una curva espiral. Entonces acá tienen las dos curvas dibujadas y cómo hay un punto de contacto donde el radio de la espiral alcanza el mismo valor que el radio de la curva. Y fíjense, a partir de ese punto el radio de la espiral se va achicando, pero ya no uso ese tramo de curva espiral, solamente uso el tramo de curva espiral que va desde el radio infinito, o sea que igual que el radio de la recta, hasta igualar el radio de la curva circular. Entonces, la curva circular, que cuando ustedes vieron dibujada, voy un poquito para arriba, acá la curva circular, ustedes la ven, el arco de círculo, empalmado directamente en un punto que se llama principio de curva, donde hace tangencia el arco de círculo con la recta que viene circulando, ¿no? El vehículo viene circulando por una recta y de golpe comienza una curva circular. Esta situación es la que ahora no se ve exactamente así en el gráfico que le estaba mostrando, porque la curva circular, que el punto ese de contacto, vamos a suponer que es este, ya no está en este lugar, acá, donde tendría que empalmarse o hacerse tangente con la recta, sino que está desplazado hacia arriba, ¿sí? Es como si tomo el círculo y lo desplazo hacia arriba un cierto valor P, que es el que permite ubicar el tramo de curva espiral entre la recta y el círculo. Y eso me permite, eso se llama retranqueo. Todos estos valores se calculan geométricamente y es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo tengo que calcular y diseñar una curva espiral, lo que voy a diseñar justamente es elegir un tramo de curva que va a tener una cierta longitud, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se calcula, y que me va a generar, cuando la interponga entre el círculo y la recta, un cierto desplazamiento denominado retranqueo. Entonces, la curva circular, como se ve acá, ya no queda dibujado el tramo circular, ya no queda dibujado, fíjense, en la posición que originalmente tendría que estar si solamente uso un tramo de curva circular, fíjense, ahí estaría el principio de curva y fin de curva, sino que tengo que desplazarlo hacia adentro, ¿m? Pero en forma, digamos, siguiendo, es como si yo tomo, como si esto estuviese en la misma línea, el centro del círculo lo desplazo en la misma línea y lo ubico paralelamente, un poco más hacia adentro del ángulo que forman las tangentes, y me permite ubicar ahí un tramo de curva, que es este que estoy indicando acá, que es el tramo de curva de transición. Es este y este que está acá. Entonces, hay otros principios de curva, que ya no es el principio y fin de curva que hubiese sido circular, sino que va a haber un principio de curva de la tangente, o sea, de la recta con la espiral, y después un punto donde se va a tocar la espiral con el arco de círculo. Y tanto eso va a suceder a la entrada como a la salida. Las curvas pueden ser simétricas, o sea que sean exactamente igual de un lado que de otro de la bisectriz, o pueden ser asimétricas si es que yo elijo curvas de transiciones diferentes para la entrada y la salida de la curva. No sé si quedó claro cómo se produce, ¿sí? O sea, qué es lo que sucede con la curva circular cuando, digamos, le interpongo un tramo de transición. Entonces, el vehículo va a venir por la recta, va a iniciar la transición. Esta transición tiene radios, como es un tramo de curva espiral, tiene radios diferentes y por lo tanto una variación de la aceleración constante, pero desde cero hasta la variación, la aceleración máxima que alcanzaría en este punto. Y eso va a suceder en la transición.
tanto a la entrada como a la salida del vehículo, sale con una recorre la curva con la aceleración máxima, y acá ya es constante la aceleración, porque el radio es constante, y después sale de la curva y comienza a desacelerar gradualmente en forma lineal hasta llegar al punto de tangencia nuevamente, donde la aceleración se hace cero. Ese es un poco el funcionamiento físico, ¿sí?, de la curva. ¿Alguna consulta? Profe, ¿puede explicar de nuevo el tramo? ¿Cómo es? Ingresa en O, va hasta P y así. Acá esto que se ve aquí, a ver, vamos a elegir esto que se ve acá es la recta, ¿sí? Este punto es el punto donde se encuentra la recta con el inicio de la curva de transición, o sea, la espiral. Vamos un poquito al gráfico anterior, o sea, este punto, ¿sí? Esta es la recta, el auto viene en forma rectilínea acá, no tiene aceleración centrífuga. Cuando llega a este punto, comienza a transitar la curva espiral, ¿sí? Y comienza a ver radios diferentes, porque el radio arranca acá en infinito y comienza a ganar valores de radio cada vez más chicos, hasta que llega al radio R, ¿sí? Que es este, que es el radio de la curva circular, que es esta. ¿Se entiende? Entonces, todo el tramo verde que recorre es la curva de transición, donde el radio comienza en infinito y alcanza un valor R. Si lo vemos acá, es lo mismo, nada más que este punto es el punto donde el XY es el punto, fíjense que se toma la misma de referencia, XY. Entonces acá comienza la curva de transición. Entra a la curva de transición, recorre la curva de transición y se encuentra con la circular acá. Si no hubiese curva de transición, la curva circular estaría ubicada en esta posición. ¿Ven? Ahí está, acá está, curva circular original. Si es que no le pongo transición y solamente decido poner una curva circular. Pero en ese caso el principio de curva está acá. Acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que sucede aquí es que una vez que entra la transición, la curva circular hay que dibujarla desplazada un cierto valor, que es ese valor de retranqueo que yo le explicaba. Entonces, el auto recorre la transición hasta que llega al sector circular, y ahí recorre el sector circular hasta que sale de vuelta a la transición de salida. Entonces, el vehículo lo que hace es aceleración cero, aceleración gradual, linealmente gradual, aceleración máxima, aceleración constante dentro de la curva, y desaceleración lineal gradual hasta llegar de vuelta a la posición de la recta. ¿Se entendió? Después Sí, profe. cuando lo calculemos, por ahí lo van a terminar, porque acá hay muchas rayas y muchas indicaciones, pero es simple, digamos. O sea, si lo analizan después van a ver que no es nada raro. Las rectas que yo decidí cuando diseñé esas rectas quebradas, obviamente son esta y esta, ¿sí? Y este es el ángulo de quiebre, digamos. ¿Entiendes? Profe, ¿Sí? eso es para aliviar la aceleración cinética, se hace ese sistema. Para pasar de una aceleración nula a una aceleración A, X, digamos, una aceleración X que va a generar la curvatura que va a tener el arco de círculo, ¿no? O sea, el vehículo arranca con una aceleración cero acá, cero. La aceleración aquí gradúa de un valor cero a un valor A. Pasa de un valor cero a un valor A. Y acá alcanza el valor de la aceleración A máxima, lo mantiene hasta que sale, y acá vuelve desde A a 0. ¿Se entiende? Esa es la idea. O sea, pasa de 0 a, de A constante hasta que termina la curva circular, y de aceleración a 0 cuando sale de la curva de vuelta. O sea, para eso se hace. Es para que
se pueda acomodar el vehículo y el cuerpo a la aceleración y no se produzca esto. Si es a baja velocidad, la incidencia no se nota, el cuerpo no lo nota, pero si es a una alta velocidad y no hago este tipo de diseño, se nota el golpe cuando salgo de la recta y entro en una curva circular de golpe. Lo voy a notar, va a ser muy notorio para el cuerpo y una sensación incluso que no va a pasar nada en el sentido de que no te va a hacer nada, pero te genera una sensación incluso no solo de incomodidad, sino de inseguridad, lo cual puede generar una maniobra errónea por parte del conductor, de pensar que el auto se le está yendo y a lo mejor es nada más que el cambio de aceleración brusca, pero que obviamente a mayor velocidad esa aceleración es proporcional a la velocidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso implica que yo lo que tengo que lograr es que ese cambio de aceleración sea gradual y sea tolerable y sea cómodo. Esa es la idea de todo esto. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, cuando paso ahora a una gráfica un poquito más clara, que es la que tiene la norma, la que ustedes van a ver en las normas, digamos, los puntos notables se llama, o sea, todos los puntos que hay que definir a partir de la inserción de una curva circular y de una curva de transición, se calculan geométricamente, ¿sí? Hay cálculos geométricos que se hacen y que no viene al caso acá. Si lo quieren, hay desarrollos que están en el libro de Sierra, que pueden mirarlo o pueden mirar en cualquier libro de geometría y van a saber cómo salen todos estos valores. Yo le tiro lo que interesa saber, que son las fórmulas para poder determinar la posición de cada punto. ¿Por qué necesito hacer eso? Primero porque necesito graficarlo en el proyecto, o sea, necesito ubicarlo, y esa ubicación va a tener un X y Z asociado, o sea, una posición precisa, que después la tendré que llevar al campo, o sea, tendré que llevarla al terreno a través de un replanteo. Entonces, ese replanteo hay que hacerlo definiendo dónde están, con medidas, dónde está cada punto, cómo se ubica cada punto en el proyecto. Entonces, lo que aparece aquí es, bueno, el primer punto notable es el punto donde la recta se une con la porción de transición, ¿sí? Que se llama tangente espiral. ¿Eh? O sea, punto de la tangencia, vamos a sacarlo un poquito para acá, es tangente, punto común de la tangente y la espiral, que es este punto que se ve acá. ¿Mm? El otro punto que aparece es el punto EC, que se llama punto común de la espiral y la curva circular. O sea, acá la espiral termina y comienza la porción circular de la curva. ¿Mm? Después viene del otro lado los puntos que son los simétricos. El CE, o sea, el círculo espiral, y la espiral tangente. ¿Se entiende? Bueno. Otro término es, LE es la longitud de la espiral, que es la longitud del arco. ¿Sí? Esto que está indicado acá indica la longitud del arco de este lado y la longitud del arco de este lado. LC es la longitud de la curva circular, o sea, es esta porción, es el arco de círculo que se calculó con el radio R, que sale a partir de adoptar una cierta velocidad, un cierto peralte, y calcular el radio de la curva, que puede ser como mínimo el radio mínimo absoluto, el deseable es el que todos queremos, y si es un poquito más grande, mejor. Y el desarrollo
de todo esto tiene que estar por debajo de 3.500 metros, que era lo que le fijaba la norma como valor máximo, ¿sí? Entre TE y ET. Todo el desarrollo de la curva. Entonces, ustedes acá pueden ver, vamos a cambiar de vuelta pueden ver. Entonces, TE, T grande, E chica, que es esto que ven acá, es la medida entre el punto de tangencia de la recta con la espiral y el vértice, ¿sí? Donde quiebra, donde yo lo que dibujé originalmente en mi diseño, cuando hice el trazado, es esto. Hice la recta y quebré, cambié de dirección, por alguna razón tuve que cambiar de dirección. Bueno, este es el punto donde cambia la dirección, que es el vértice. Entonces, la distancia que hay entre el punto de tangencia de la espiral con la recta y el vértice se llama tangente principal. Esto que se ve acá. ¿Sí? Después hay otro, la externa, eso ya lo habían, ustedes se lo habíamos mostrado, era la distancia entre el vértice y el centro de la curva circular. Eso le llama externa. El punto K, o sea, K y P son las coordenadas del punto PC, que sería el principio de la curva circular desplazado. Acuérdense que la curva la tuve que desplazar para poder meter la curva circular. Ese desplazamiento que acá se lo veía como algo más exagerado, que es este valor P, cuando hacemos los cálculos es este valor que está acá. Entonces, a partir de este punto como origen, TE, el valor de K, este que está acá, que es la coordenada K y la coordenada P, a partir de la tangente, no sé si lo logran ver, esto acotamiento que está acá, perdón, eso es P y esto es K. ¿Qué me permite a mí ubicar el punto PC a partir de TE y tirando una paralela a la tangente principal? ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿puede explicar otra vez lo de desplazar el círculo? Eso no estoy entendiendo, por favor. Vamos para arriba. Acordate de este gráfico, ¿sí? Sí. O sea, si yo hubiese solamente construido o diseñado una curva circular, la situación tendría que ser esta, donde el círculo, el arco de círculo completo, hace tangencia con la recta en el punto PC. ¿Sí? Sí, ¿Me seguí hasta ahí? sí, sí. Como en este caso yo tuve que, vamos a ubicar una, como en este caso vamos a ubicar una espiral, lo que sucede es que este círculo verde hay que desplazarlo, perdón el dibujo horrible que voy a hacer, así, no importa. Bueno, pero lo que quiero que me entiendan es que esto verde viene para acá abajo. Este desplazamiento es para poder ubicar acá la espiral. Eso, mejor dibujado, se ve acá. Ah, está, profe, está. ¿Se entiende? Es Sí, este sí, sí, círculo que entendí. originalmente estaba más abajo, ahora está más arriba. ¿Por qué? Porque tuve que ubicar la espiral para poder meterla ahí. Entonces, en este dibujo se ve un poquito mejor. Acá está el círculo original, acá está el punto PC, pero para poder meter la porción de espiral que está acá, entre el 0 y este punto, lo desplacé hacia allá, ¿ven? Ahí desplacé el círculo hacia allá. Esa situación es la que se ve acá. O sea, se las mostré de diferentes formas porque por ahí a veces no se entiende el porqué del desplazamiento. El desplazamiento es necesario para poder ubicar la espiral, la porción de espiral, si no, no la puedo ubicar. ¿Sí? Ahí, profe, en ese gráfico, ¿dónde estaba antes el círculo? Y el círculo El acá no está radio. marcado, pero va a estar por acá. Ponele por acá. Perdón, por acá, sí.
¿sí? Y a lo mejor, Empalmaría con claro, qué punto ahí con el... empalmaría en otro punto más acá empalmaría, pero sobre la tangente, sobre la línea. O sea, no sé si me entienden, no puedo dibujar con esta porquería, pero entiendan que lo que intento es que este verde se me ponga paralelo acá y se hace un punto tangente por acá. ¿Sí? ¿Está, profe? ¿Está? ¿Se entiende? O sea, es esta situación que se ve acá. Es esta situación. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo es cómo consigo el punto de tangencia, perdón, el punto de desplazamiento de la curva circular, que es este que está acá. Bueno, acá voy a borrar esto porque si no esto va a Profe, ser horrible. Sí, señor. y este desplazamiento entre PC y, o sea, el desplazamiento del círculo, ¿sería el mismo al final del círculo si la curva es simétrica? Que no necesariamente así. Sí, O sea, si no, sería diferente. Si pongo otra espiral al final. sí, si pones otra espiral al final, tenés que calcular otro punto de desplazamiento. ¿Entendés? O sea, cuando es asimétrico, sí. Generalmente se construye asimétrico para que la entrada y la salida sea igual de los dos lados. La asimetría tendría que ser una excepción totalmente. No te olvides que acá tenemos que tratar de simplificar siempre los diseños. Eh, Profe, pues, a la hora de hacer el replanteo en obra, no hace falta tener acceso al centro del círculo, ¿no? no, en este caso, en realidad, salvo que no tengas un equipo de topografía, digamos, adecuado, pero estamos hablando, van a ver que los radios en general son del orden de los 300, 400, 500 metros, o sea que si uno quisiera replantear desde el centro, tendrías que tener despejado toda esta área, tirar un hilo y hacer el replanteo con un hilo, lo cual se podría hacer desde el punto de vista teórico perfectamente. Ahora, desde el punto de vista práctico es prácticamente imposible porque esto tendría que ser todo llano, liso y no tendría que tener ningún obstáculo. Entonces, lo que uno hace justamente es buscar coordenadas de estos puntos, incluso de todos los puntos de la curva, todos, uno, si querés uno al lado de otro, podés buscar todas las coordenadas, y con los equipos actuales de replanteo, estaciones totales o GPS, uno le da la coordenada a los equipos y puede replantear esa curva sin necesidad de tener esto en la etapa de replanteos con equipos ópticos, ¿sí? Con equipos que solamente se manejaban, no tenían posibilidades de tener contacto con una fuente exterior, como el caso de un satélite para generar la posición, se replanteaba con coordenadas X, Y a partir de un origen, que también se puede hacer actualmente con las estaciones totales, y se generaban los puntos con unas tablas, las tablas de Barnes se podrían generar los puntos a partir de las características de las curvas que vos utilizabas. No tiene sentido entrar en eso, el que quiera ver después de las tablas de Barnes, eran una forma similar a lo que hoy se hace con un equipo de topografía, nada más que eso era un cálculo que se hacía para poder tener valores de coordenadas y de ángulos de deflexión. Entonces vos con un teodolito te parabas y podías replantear con bastante precisión cada uno de los puntos a partir de ángulos y distancia y X, Y, etc. ¿Sí? Pero actualmente la idea es, ya se trabaja con otro tipo de equipos. Bueno, lo que le quería definir es que el valor de P, quiero salir de esto, quiero salir de esta cosa. No. ¿Cómo salgo del puntero? ¿Alguien me había dicho el otro día? ¿Doble clic? No. ¿Cómo salgo de esto? Tocando de nuevo, creo. Apriete una sola vez, Julio. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, lo que hacen estas formulitas es tratar de tener con valores, esto está todo, hay un desarrollo analítico para llegar a estas fórmulas, pero estas son las fórmulas con las que geométricamente uno puede obtener los diferentes valores de todos los parámetros que están acá,
¿sí? Y poder de esa manera tener forma de buscar las coordenadas de cada uno de los puntos y poder convertirlos en coordenadas después para poder hacer el replanteo y el dibujo de la curva. ¿Mm? Entonces, está el valor de la tangente, o sea, uno puede a partir de esto, del punto, una vez que ubica el vértice, con el valor de la tangente uno puede ubicar este punto, ¿sí? O sea, yo no tengo nada de todo esto originalmente. Lo único que tengo es el quiebre. Una vez que tengo calculada la curva y todo, yo puedo calcular con la fórmula que está acá abajo, de la tangente externa, como el radio más P por la tangente de delta sobre 2 más K. Entonces, primero calculo P y K. ¿Cómo calculo P y K? Bueno, acá tienen cómo calculo P y K. ¿Sí? Entonces, uno puede ir calculando a partir de estos valores los distintos puntos para poder después, por ejemplo, la progresiva de este punto T será la progresiva de este vértice menos la tangente completa. ¿Sí? Acuérdense cómo hicimos cuando hablo progresiva, cuando hice el practiquito de la ubicación de los carteles a partir de las distancias, yo le daba una progresiva y le decía, bueno, réstenle o súmenle el valor que calculan para obtener las progresivas de puntos, en ese caso eran las posiciones del cartel, en este caso va a ser, si yo tengo la progresiva de B, vamos a suponer que mi proyecto empieza acá en 0, y B, esto tiene 100, y cuando yo calculo la tangente tiene 50, entonces la progresiva de este primer punto va a ser 50. ¿Sí? El 0 está acá abajo, el 100 está acá arriba, entonces le resto 50, que es este valor cuando lo calculo, y me queda la progresiva de este punto. A partir de ahí, sumándole la longitud de la espiral, tengo la progresiva de C, sumándole la longitud de la curva, tengo la de C, y así puedo obtener todas las progresivas. Y después hay formas de obtener los XY, o sea, la XY de cada uno. De cada punto de esto puedo obtener el valor de la posición. Julio, ¿Sí? perdón, el L, cuando vos haces el cálculo de P, dice L al cuadrado. ¿Qué L sería? El L del... ¿Este L que está acá? Sí, ese L. Para hacer el cálculo de P. Esa es la longitud de la curva, esa es la longitud, no, de la espiral no. Esa es, espera, ya te voy a decir cómo es. Ahora te busco el valor bien, porque no estoy muy seguro de cuál es el L es. No hay problema, viste que por eso pregunté, porque tenemos el LE y el LC, pero el L solo no está bien. figura. Eso, por eso nomás. yo lo dejé un poco esto para resolverlo en el práctico, después lo vemos bien ahí en el práctico. Perfecto, perfecto, no te preocupes, lo Por vemos eso en el práctico. lo puse en forma muy genérica acá. No te preocupes, lo vemos en el práctico, gracias. Dale. Avanzamos. Bueno, acá lo importante de esto, más que de esto, que después lo vamos, es para el práctico y para saber qué significa cada cosa. Lo importante es esto. ¿Cómo se definen las curvas de transición a partir de, ¿cómo es? De diferentes criterios para poder definir de qué longitud estamos hablando cuando decimos, bueno, qué transición poner, porque la curva de transición, uno podría hacer todo curva de transición, de punta a punta, o sea, llegar hasta la mitad con la transición y seguir del otro lado con un pedazo de espiral. Entonces, nunca vas a tener el mismo radio, siempre vas a estar con radios diferentes desde que entras hasta que salís. Esa no es la idea, ni tampoco es cómodo, ni es útil. Entonces, se definen distintos criterios a lo largo de digamos, de la historia del diseño geométrico. Se pudo definir distintas formas de... perdón, te respondo la pregunta porque me quedó dando vuelta lo que me dijiste. Es la longitud de transición. ¿Quién era que me preguntó?
Yo era Tulio, yo era Alfonso. Alfonso, es la Sí, longitud de transición. perfecto. ¿Eh? Al pelo, gracias. Sí, sí, No, perfecto. me quedó una laguna ahí cuando me preguntaste, porque yo también entré en la duda y dije que no, es la longitud de transición de la transición. Y esa longitud de Perfecto. la transición es la que vamos a ver cómo se calcula ahora. Entonces, Está. hay tres criterios que se pueden utilizar. Los tres criterios están basados, algunos en consideraciones, digamos, mecánicas de funcionamiento de la curva, o sea, más analíticas, y otras son un poco más intuitivas o más empíricas. Pero en definitiva, la idea es acotar la longitud, o mejor dicho, establecer mínimos y máximos, para no pasarse de la raya, ni tampoco poner una longitud tan corta. Porque, ¿qué sucede en la longitud de transición? Después vamos a ver del otro uso para el cual la transición está prevista, aparte de para cambiar la aceleración de la, digamos, gradualmente, también sirve para que después físicamente podamos hacer otra cosa, que es lo que vamos a ver a continuación. En principio, las longitudes mínimas están dadas por tres criterios. El que se llama el criterio de comodidad, ¿sí? que es un criterio de selección que está basado sobre la obtención, dice, de una aceleración centrífuga, de una variación de la aceleración centrífuga, como dice acá, de alrededor de 0,6 metros por segundo al cubo, ¿no? Porque esto es metro por segundo al cuadrado por segundo, que es la variación de aceleración, de metro por segundo al cuadrado por segundo. Entonces, como esta es una variación de aceleración en la unidad de tiempo, por eso el segundo está al cubo, cuando yo lo mantengo dentro de un cierto valor, esa tasa de cambio o esa tasa de pasar, digamos, de una aceleración a otra, la mantengo dentro de un rango, ese cambio se dice que es tolerable para el cuerpo, o sea, y no genera sensaciones, digamos, de incomodidad. Esos valores en general se tomaban entre 0,25 y 0,8 metros por segundo. Se toma un promedio de 0,6 como valor medio. Entonces, esa variación en la aceleración, acuérdense que yo les dije que la aceleración pasaba de un valor 0 a un valor X, dado por el radio y la velocidad. Entonces, esas dos variables que actúan acá, hay una fórmula que es la que se llama, la fórmula, le digo, no la puse acá, Short se llama, fórmula de Short, que Short la estableció en 1909, o sea, es bastante antigua, ¿no? Son fórmulas que vienen incluso esto viene del ferrocarril, que es donde se usaban en las transiciones. Entonces, esa fórmula es Short, que plantea una ecuación que relaciona la velocidad y la aceleración y el radio, como ven ahí en la fórmula, a través de un coeficiente, que si ustedes dividen, ponen en el A acá el 0,6, lo reemplazan y hacen la división, esto queda aproximadamente como velocidad al cubo sobre 28 por R. O sea, cuando hacen la cuentita esta, con 0,6 le va a dar 1 sobre 28, más o menos la misma relación. Entonces, ese criterio se utiliza, es uno de los que se utiliza y se lo denomina de comodidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, así como su nombre lo indica, es lo que se considera que es bastante agradable, digamos, al recorrerla con esas condiciones. Entonces, cuando uno reemplaza por la velocidad directriz acá, reemplaza el radio curva que calculó, acá en esta fórmula, le sale una longitud. Hay otro criterio que es de apariencia general, que es, este criterio ya no se basa en la comodidad dada por la aceleración, pero que conceptualmente es lo mismo,
pero sí se basa en la tasa de cambio o en la tasa de variable de cómo un borde de la calzada empieza a girar o a levantarse respecto al eje de giro de la calzada. La calzada está así originalmente. Cuando uno empieza a recorrer la curva de transición, ¿qué sucede ahí? Acuérdense que cuando yo tengo que tomar la curva completa, o sea, la curva circular, la calzada tiene que tener una cierta inclinación que es peralte. Ese peralte es necesario para compensar la fuerza centrífuga. Bueno, pero ese peralte lo necesito ya cuando comienza la curva circular. O sea, lo necesito en este lugar. Entonces, no lo necesito acá al principio, pero acá al principio la calzada tiene esta configuración. A 2 aguas, como un techito, al 2% de cada lado. Cuando voy recorriendo la transición, como la aceleración se va modificando gradualmente, entonces la fuerza centrífuga también va apareciendo gradualmente. Para lo cual, la calzada gradualmente empieza a girar de esta manera hasta ubicarse en la posición final que tiene que alcanzar una vez que termine, que está en el punto EC de ese dibujo que ven ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que ese giro quiere decir que el borde, como ven acá mi mano, que es la parte donde comienza mi ropa, digamos, ese es el borde de la calzada, está girando con respecto al centro de la calzada, que es lo más común que se hace. Entonces, al girar, hay una tasa de cambio, o sea, tasa de cambio se llama cuánto se va levantando esto, porque esto, acuérdense que va avanzando. Entonces, cuánto se va levantando, cuán rápido se va levantando hasta llegar a su situación máxima. Entonces, esa velocidad con la que hago el giro de un punto a 2 aguas hasta llevarlo al punto final, esa velocidad depende de la longitud recorrida. Cuando más cortita es la longitud de la transición, más rápido tengo que producir el giro para llegar al peralte máximo. Entonces hay un rápido cambio de forma. Entonces el criterio, ese criterio de apariencia general está más basado en que, en esa situación, en que el usuario ve un cambio, un giro gradual de la calzada y que es agradable, es una sensación que es agradable a la vista, a lo que él está viendo, por eso se llama de apariencia, pero que en realidad está basado en la sensación que tiene el usuario al producirse el giro y el auto va girando y va empezando a inclinarse. Si lo hace de golpe, la sensación es muy brusca. Si lo hace suave, la sensación es más agradable. Bueno, esa brusquedad o suavidad depende de la longitud en la que se produce el giro. Y esa longitud es la longitud mínima que propone el criterio de apariencia general y que la propone como una fórmula, una ecuación casi empírica que dice que no es tan empírica, pero tiene sale de un cierto cálculo, pero que en definitiva queda como una fórmula simple de velocidad directriz sobre 1,8. Y si ustedes ven el libro de Sierra dice, por ejemplo, se considera que para satisfacer este criterio la transición debe tener una longitud mínima tal que un vehículo marchando a la velocidad directriz tarde unos 2 segundos en recorrerla. ¿Se entiende? O sea, dice, la transición debe tener una longitud mínima tal que el vehículo tarde unos 2 segundos en recorrerla cuando viene a la velocidad directriz. Y de ahí sale esta formulita, y te dice que la transición, tiene que ser mayor que 30 metros. Te da un límite inferior, te dice, del cálculo que te salga, nunca pongas menor de 30 metros. Entonces acá ya hay 2 cálculos que uno puede hacer. La longitud mínima según esta situación, donde incluye la velocidad y el radio, la velocidad al cubo y el radio, y esta situación donde está la velocidad solamente dividida por 1,8. Pero acá con una, digamos, restricción de no poner algo menor a 30 metros. O sea, si me sale 20 metros el cálculo o 25, tengo que poner 30 como mínimo.
Y un tercer cálculo que puedo hacer que se llama el criterio de apariencia de borde, donde hay un tercer, dice que la transición debe tener una longitud mínima suficiente para poder desarrollar adecuadamente el peralte sobre ella. Y esto también más o menos responde al mismo criterio anterior, nada más que el anterior tiene que ver con la apariencia, y este tiene que ver ya más con la sensación. El tercero, el criterio de apariencia de borde, tiene que ver más con la sensación del usuario. ¿Y qué interviene acá? Interviene el ancho de carril, el peralte, ¿sí? Y la pendiente relativa del borde con respecto al eje de rotación. Esta pendiente es un poco lo que le expliqué anteriormente, que es lo mismo. Por eso estas dos yo considero que son bastante similares los criterios que usan, aunque no dan los resultados. Y en definitiva, acá tengo que hacer un cálculo, digamos, previo, que es el cálculo de este valor que se llama IB en porcentaje, y acá interviene la velocidad directriz. Hago este calculito previamente, lo pongo en esta fórmula, y junto con el ancho de carril y el peralte elegido para el cálculo de la curva, sale el desarrollo o la longitud mínima del criterio de apariencia de borde. Entonces tengo 3 cálculos que puedo hacer, y de esos 3 elijo el mayor, o sea, el que me englobe los otros 2. Entonces, si el criterio de comodidad es mayor y los otros 2 son menores, el criterio de comodidad manda, o si el criterio de apariencia general es mayor sobre los otros 2 el que manda, y si el criterio de apariencia de borde es mayor, manda ese. Entonces vamos a suponer un cálculo, que la longitud da, con el primer criterio, 50 metros, con este segundo criterio da 40, y con este da 60, entonces la longitud mínima es 60. ¿Se entiende? Ya lo van a entender bien cuando hagamos los cálculos en un ejemplo. Pero en definitiva, esa longitud de transición, esta longitud de transición, que va desde TE hasta SE, pueden tener valores que salen de estas 3 opciones. Y la norma define como longitud máxima la longitud que da según este criterio. Dice que según las investigaciones internacionales se comprobó que las expectativas de los conductores no son satisfechas para las longitudes largas de transición. Inducen a maniobras zigzagueantes. O sea, cuando es muy larga la transición y el tipo tiene que estar todo el tiempo corrigiendo el volante porque tiene que ir acomodando el vehículo hasta llegar al radio del círculo, donde el volante se mantiene constante porque ya no tiene que seguir doblando, ya dobló todo, y recorre la curva circular con el vehículo doblando una cierta cantidad, y después cuando termina, se mete en la transición, comienza a enderezar gradualmente hasta llegar a la recta. Entonces, esa situación define como longitud máxima 1.25 de la longitud mínima. Quiere decir que si en el caso anterior que di el ejemplo es 60 metros, 1.25 por 60 sería la longitud máxima a adoptar, no más que eso. Porque los otros son longitudes mínimas, quiere decir que uno puede adoptar algo mayor si quiere, pero nunca más que el 25% de la mínima que le dio el cálculo. ¿Se entendió? ¿No mucho? Sí, se entendió, profe. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una pregunta antes que pase el tema. Dale. La diapositiva anterior. Cuando usted habla del criterio de apariencia general, se habla de cuando estamos en una curva de transición. Si yo tengo una curva simple, tendría el mismo criterio, ¿no? Que por lo menos esa distancia antes la calzada se tiene que empezar a inclinar para que no sea brusco el cambio. El problema es que vos tenés que hacer la transición del peralte, se llama, ahora vamos a ver transición de peralte, en una recta. O sea, tenés que hacerlo todo en recta, no lo podés hacer en la curva, ¿se entiende? O sea, la transición del peralte la vas a tener que desarrollar en la recta. Ahora cuando veamos transición en lo que viene, vas a ver que si no tenés esa curva de espiral, esa parte que vas a desarrollar sobre la espiral la tenés que desarrollar sobre la recta, no sobre la curva. Porque si vos desarrollás el peralte sobre la curva, o sea, empezás con el peralte inclinado así y ya te metés en la curva, ya te metés al revés. O sea, te metés en la curva y todavía estás con el peralte al revés, o sea que en ese punto
si te agarra calzada mojada y un neumático medio liso, el auto se va de la pista en ese punto. Entonces vos tenés que llegar al inicio del círculo con la transición o el peralte completamente desarrollado o inclinada la calzada, lo que te pide el cálculo. Ahora vamos a ver transición del peralte y ahí van a ver qué pasa cuando no tengo transición y qué hace la transición en ese caso, cuál es la ventaja de tenerla. Entonces, lo que yo les quería mostrar en este gráfico, fíjense, es una foto, que es una foto medio vieja, pero es la que está en la norma, porque es muy, muy evidente cómo se ve una curva que tiene una transición espiral, o sea, cómo se ve, cómo es la apariencia, y cómo es una curva sin espiral. Fíjense cómo se da la sensación aquí de un quiebre, ¿sí? De una deformación de la calzada, porque no tiene incorporada una espiral que hace que esto sea más suave, más agradable, incluso, o sea, que uno dice, uy, cuando llego a esta curva tengo que doblar de golpe. En cambio, cuando yo digo, yo cuando tengo que tomar esta curva la tomo de forma gradual. Esa es la diferencia entre tener y no tener transición en una curva circular, o interpuesta entre una curva circular y una recta. Entonces, la norma tiene tablas como esta, donde para distintos peraltes y radios mínimos deseables absolutos, para distintas velocidades directrices, me da, digamos, radio mínimo deseable, esto es... no, esto puse mal acá, perdón, esto es una curva de radios, nada que ver. Estas son curvas de radio, no de transiciones, pero acá, bueno, después vamos a ver, esta es una curva general de radios, en función de distintos peraltes, bueno, están calculados, pero después ya vamos a ver otras tablas que son más precisas que esta. Bueno, la transición del peralte, que es lo que quería mostrarles, es, en definitiva, vamos a cambiar esto de lugar, ¿qué sucede? Lo que yo le explicaba, intentaba explicarle con la mano, para que ustedes vean, lo que sucede acá es lo siguiente. Uno cuando, aquí en este punto, donde ven el cursor, está el bombeo normal. O sea, la calzada viene con una inclinación a 2 aguas, 2% para cada lado. Este es el eje de la calzada, estos son los bordes, ¿sí? Lo otro que ven allá son las banquinas, no le den mucho artículo. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a entrar a la curva, tengo que ir girando, fíjense, tengo 2%, 2%, acá ya tengo 0, acá 2%, acá tengo 2% todo para un lado, y acá ya tengo 5% todo inclinado. Cuando llego al inicio, al punto donde ya tengo el círculo, comienza el arco de círculo, yo tengo que tener, en este caso, si vamos a suponer que el peralte que he elegido era el 5%, yo ya tengo que tener acá, en el inicio de la curva circular, toda la calzada desarrollada. Entonces ahí pueden ver cómo va girando, y esto, fíjense, cada punto de esto, fíjense cómo acá se ve la inclinación del borde de la calzada que arranca acá y termina acá arriba. Esa es la inclinación a la que se refiere el desarrollo, el cálculo de la longitud de peralte por apariencia general, apariencia de borde, donde esta inclinación, cuando es más fuerte, quiere decir que la distancia entre este lugar y este lugar es más corta. Entonces, esa es la distancia de la longitud de espiral. O sea, todo esto es la longitud de espiral. Acá se desarrolla toda esta inclinación. Y yo, cuando hago el proyecto, le tengo que dar cota al eje de la calzada y cota a los bordes de la calzada. Esta irá subiendo, esta se mantiene en el lugar, y quizás después, o si no, va bajando, depende de cómo yo haga el giro del peralte. Porque acá, ¿qué puede suceder? Que esta inclinación, tipo abanico, como ustedes ven acá, se pueda suceder girando en el eje, como está visto acá, girando en este punto, o sea que yo empiezo acá a girar desde acá, pongo, o sea, eso significa que una cosa es que yo gire así, y otra cosa es que yo gire todo así,
y después gire desde este punto, o sea que este punto comienza y gira todo, el eje también se levanta, ¿sí? O sea, todo el eje se levanta. En No cambio, se si ve yo giro... tu puntero, perdón, ¿Cómo? Tulio, no se ¿Cómo? ve tu puntero, no se ve tu puntero, si estás haciendo con un puntero eso que estás hablando. No, estoy haciendo con la mano, Ah, con las manitos mágicas. Fíjate lo que te pongo acá. Si yo giro en el eje, esto giro así, ¿sí? Las dos puntas de mi dedo son el eje, giro así. Si yo giro en el borde, que sería, ahora sí miren el puntero, este lugar es el borde, entonces, yo lo mantengo fijo a esto, giro así y después giro así, o sea, las puntas de mis dedos se desplazan y se mueven, y esto se mantiene fijo. Entonces, el eje se mueve. Eso es giro en el borde. Es otra manera de hacer lo mismo que ustedes están viendo ahí, ese abanico. ¿Se entiende? O sea, o giro en el eje o giro en el borde. Son las dos maneras de girar el peralte. Entonces, yo puedo cambiar, también puedo girar en el borde superior o puedo girar en el borde abajo, o sea, puedo elegir un borde para girar. Pero en definitiva tengo que conseguir el mismo resultado, la diferencia es qué es lo que cambia de lugar con respecto al proyecto original, a la posición original y qué no. En la figura del costado pueden visualizar esto que está en 3D, lo pueden ver cómo es el desarrollo aquí. O sea, esta primera posición es esto que está acá, la segunda posición, que es esta, con 0 acá, la calzada se pone en 0, o sea que de esta posición pasó a 0. La segunda, esta tercera posición es cuando yo me pongo, se llama bombeo removido, que es esta donde todo tiene el 2%. Hasta ahí, la calzada derecha no se movió nada. Todo el movimiento lo hizo la calzada izquierda. ¿Se ve? Hasta acá, hasta el bombeo removido, o sea, hasta la posición 4, que es esta que está acá, todo el movimiento lo hizo la calzada izquierda. Y la calzada y todo el resto, a partir de ahí hacia el punto EC, que es el que está acá, ahí sí, fíjense, se movió todo. O sea, esta era la posición original de la calzada de derecha, se fue acá abajo. Cambió esta cota de aquí a aquí. Y la calzada izquierda cambió la cota de aquí a aquí. Pero el eje siempre se mantuvo en el lugar. Este es un giro en el eje. Esta es la forma más simple y más práctica de hacerlo. Una consulta, profe. Dale. Ahí en el 5% ese donde ya toda la calzada está plana, ¿ese 5% también tiene que ver con el peralte del que viene en el otro sentido o no? Pues si... Claro, porque no te olvides que vos ahí estás ya entrando a la parte circular de la curva. ¿Sí? Cuando vos estás en ese punto, ya estás en el punto espiral círculo, EC. Vamos para arriba, esto ya lo vamos a ver más claro, estás acá. Entonces, dentro del círculo, toda la calzada tiene que tener 5%, en este caso que era el valor del peralte, dentro de la parte circular, ¿sí? Del otro lado, obviamente eso vale para los dos lados, vos venís del otro lado, también venís así, ¿sí? ¿Entendés? Creo que lo van a... A lo que iba, a lo que voy para saber si voy a elegir girar sobre el eje o sobre el borde, me va a mandar también cómo tiene que desacelerar el peralte del que viene al revés también. No, en realidad lo que manda es cuando vos tenés que elegir hacia dónde, qué usar como punto de base de giro, o sea, qué punto elegís que se quede en el lugar y qué punto elegís que se mueva, tiene más que ver con una situación que te impone el proyecto por alguna razón en especial. Por ejemplo, si vos girás en el punto acá abajo y levantás toda la calzada, como esto es en mucha distancia, esto se levanta mucho y el movimiento de suelo es enorme. Entonces te levanta mucho el movimiento de suelo. En cambio, si vos girás acá en el eje, compensás el movimiento de un lado con el movimiento del otro. Por ejemplo, esa es una razón por la cual elegir uno u otro. Y a veces te lo impone alguna condición física del terreno, alguna situación por la cual vos no podés mover el borde, ¿sí? Y entonces movés todo el resto. Pero si no tenés ninguna condicionante especial, yo aconsejo no muevan el eje.
O sea, continúen con el eje, la cota proyectada. Ya vamos a ver altimetría, o sea, me estoy anticipando, pero vos proyectaste una cota de eje y lo bueno de esto es que no la vas a mover, solamente moves la cota de los bordes. Y al girar sobre el eje, moves un poco la de la izquierda y un poco la de la derecha, un poco para arriba a la izquierda, un poco para abajo a la derecha. Eso compensa movimiento de suelo. Tiene que ver con una cuestión económica también. ¿Sí? O sea, la elección de cuál mover, o sea, cuál quedar quieto y cuál mover, es más, tiene que ver con las condicionantes que tenga el proyecto. Pero si no tenés condicionante, el consejo es dejar quieto el eje y mover los bordes. ¿Se entiende? Sí, sí. Julio, ¿Sí? Julio, ¿Sí? una consultita rápida. Vos dijiste hoy que ese giro se comienza a hacer, o yo entendí mal, desde el tramo recto. Vamos a ver la que sigue y lo vas a terminar entendiendo. Vale. Esta. Mirá. ¿Qué pasa acá? Esto que se ve acá, esta línea negra fina, es la rasante. O sea, ese es el eje del camino. Si lo miramos acá, en el gráfico de la derecha, es este punto negro que estoy señalando. ¿Sí? El eje del camino. Sí. Es la posición A. Esa posición A, esto es un corte del proyecto en esta posición A. ¿Ven? Acá se ve, esto que está indicando acá abajo es cómo está la calzada en ese punto. ¿Sí? Vamos a suponer es este lugar, esta posición 1. Esa es la posición A. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Esta línea representa las cotas de la rasante, las cotas de este punto. Esta línea roja y esta línea verde, desde A para atrás, desde A hacia la izquierda, representan la cota de este borde y de este borde, ¿sí? El borde izquierdo, ¿sí? Es la línea roja, vamos a suponer, a ver si logramos... Vamos a ponerlo por acá. Entonces, fíjense, vamos a poner rojo, es esta línea. Y verde es este borde. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. Bien. Entonces, en esta representación, esto es una representación como si yo hago un corte longitudinal acá, en el eje, y lo miro, y miro todo desde esta posición, ¿sí? Mi ojo está ubicado en esta posición. Miro acá y yo veo un corte del eje de la calzada y es lo que veo acá en este gráfico. Entonces, estoy viendo, por un lado, el punto, la línea de la rasante, que es este punto que está acá, y estoy viendo la cota de los dos bordes. Esta cota y esta cota, que como ustedes ven, ¿cuánto más abajo del eje está? ¿Cuánto más abajo está este punto de este? 2%. 2% más abajo de esta, 2%. por esta distancia, el 2% de esta distancia, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si yo calculo, vamos a suponer, si yo tengo una calzada de un carril de 3,65, saquen la cuenta, 3,65, vamos a sacar la cuenta, perdón por la desprolijidad, pero no sé si alguno quiere calcular. 7 centímetros menos. ¿Cuánto? 7,5, ¿no? Bueno, quiere decir que si yo esto tengo una cota 100, este punto tiene una cota 7 centímetros y medio menos, o sea, 92,5. 92,5. Y el otro punto también, ¿sí? Igual. O sea que acá yo tengo 100 y acá tengo 92,5, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando comienza la transición, fíjense lo que dice acá arriba, recta y clotoide. O sea, acá está todo el punto TE y el punto EC. ¿Sí? Tangente espiral, o sea, vengo con la recta y toco la espiral, comienza la espiral, termina la espiral acá, en EC. Acuérdense
el grafiquito de la curva. ¿Mm? Sí. Acá Sí, comienza la parte circular de la curva. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se pasa de esta situación a esta situación? En los primeros 20 metros para atrás del punto T, ¿sí? O sea, Dentro volvemos, de la recta todavía. volvemos Dentro de un la poquito recta. acá. O sea, si yo tomo este punto y tomo 20 metros para atrás, aquí comienza ¿qué pasa con el borde rojo? ¿Por qué empieza a subir el borde rojo? ¿Qué empieza a pasar? Esto comienza a subir. O sea, Ahí ya está haciendo el claro, giro sobre el eje. exacto, entre la posición A y la posición B, entre la posición A y la posición B, que sería esta de acá, paso de 2% a 0. O sea, quiere decir que el borde rojo se me empezó a levantar, ¿sí? Este borde rojo comenzó a subir hasta alcanzar 0% la calzada, se pone plana. Quiere decir que ¿qué cota tiene el borde rojo acá respecto al centro? La misma. La misma. Entonces, ¿dónde se ubica la línea roja? En el mismo punto, en la misma posición que la línea de la La rasante. rasante. En ese lugar, en ese punto, la calzada se hace horizontal, en ese preciso lugar. Pero de ahí para atrás, o sea, hacia el punto A, la calzada fue subiendo, ¿sí? El borde fue girando, o sea, pasó esto, empezó a girar, ¿sí? Empezó a moverse. Entonces, ubíquense que en estos 20 metros tengo que subir los 7 centímetros y medio que habían calculado ustedes. O sea que yo tengo que si yo quiero poner cotas intermedias, tendré que ir calculando esas cotas por relación de triángulos. Es muy simple hacerlo si yo quiero tener acotada la calzada precisamente desde el lugar del del 2% hasta el 0. ¿Sí? Eso se hace en los primeros 20 metros sobre la recta. Y ahí un poco respondo la pregunta, creo que era de Gabriel, que me dijo, ¿dónde comienzo o qué pasa si yo tengo que hacer esto en la parte circular, si no tengo transición? Si no tengo transición, esto más todo lo demás lo tengo que hacer en la recta. En cambio, cuando tengo transición solamente uso un pequeño espacio, 20 metros, que eso, imagínense, viniendo a 100 km/h no es nada prácticamente, no te das cuenta. Entonces, en esos primeros 20 metros se llama recta extendida, se hace esa transición, esa primera transición y paso de -2 a 0. La segunda parte de 0 a 2, o sea, cuando alcanzo, fíjense, la altura del eje del borde rojo, ahora me alcanza el 2%, pero en el otro sentido, positivo. No negativo, sino positivo. ¿Qué sucede ahí en este punto? ¿Qué sucede entre el borde rojo y el borde verde respecto al centro? Están a la misma distancia respecto al centro, nada más que una está para arriba y la otra está para abajo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en ese caso se me puso plano, pero todo al 2%. ¿Sí? Lo que hice fue girar un lado nada más y ponerlo en la misma condición o en la misma inclinación que el otro lado. Eso se hace en los próximos 20 metros, como dice acá la norma. O sea que en esos 40 metros yo tengo que pasar del bombeo normal, esto que aparece acá, al bombeo removido, que es cuando el borde verde, fíjense que se mantiene horizontal, quiere decir que no cambió cota, hasta acá, y el borde rojo empezó a cambiar del -2, pasó a +2. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí. O sea que acá tiene +2 y este tiene -2. A partir de ese punto, ¿qué pasa? Fíjense con el borde rojo y qué pasa con el borde verde. El borde verde, que es este, y el borde rojo, que es este,
el borde rojo comienza a levantarse cada vez más y el borde verde comienza a bajar cada vez más. Pero ya se hace eso todo junto, como si estuviesen soldadas las dos calzadas y giran todas juntas hasta alcanzar que el máximo peralte, igual para cada lado, o sea, giró todo, pero giró siempre manteniendo el eje en el mismo lugar, y acá alcanzó el peralte total, como dice esto, donde el borde exterior tiene la misma cantidad de altura que lo que baja el borde verde, y pasé del 2% que tenía acá al E, peralte E, que es el X% que yo calculé. 5 en el ejemplo este. ¿Sí? O sea, todo ese paso del 2, que es acá, de la posición 4 a la posición 5, hay que hacerla en esta distancia. ¿Y qué es esa distancia? Es el peralte, fíjense que es toda la clotoide. O sea, la clotoide viene desde este punto, donde la puse a horizontal a la calzada izquierda, hasta, a partir de ahí comienza la clotoide, o sea, la curva de transición, y termina en este punto, donde alcancé el máximo giro de la calzada. ¿Por qué tuve que alcanzar el máximo giro? Porque acá, donde a partir de acá yo tengo el círculo ya, la sección circular, yo necesito la compensación de la fuerza centrífuga total. Entonces mi calzada tiene que estar completamente girada ya en ese lugar. Y tengo que poder lograr que la fuerza centrífuga sea compensada por la inclinación de la calzada. Si yo no lo hago y llego a ese punto con la calzada con menos inclinación, corro el riesgo que la fuerza centrífuga supere lo que el peralte debería contener. Por eso necesito llegar acá con el máximo giro de la calzada, y a partir de ahí, ¿qué pasa con el borde exterior y el borde interior? O sea, el rojo y el verde se mantienen constante, girado, o sea, completamente girado, y recorren todo el círculo completo hasta que llego al otro lado, o sea, al otro punto CE. Y comienza todo de vuelta, pero exactamente al revés. ¿Eh? Entonces, esa es la transición completa del peralte. Y para eso sirve la longitud de la clotoide. ¿Qué pasa si esto yo lo hago muy corto? O sea, si esta línea que aparece acá, que es la posición E, se me corre hacia la izquierda, o sea, se me achica esto, esta inclinación, o sea, la velocidad con que paso desde esta situación a esta situación es más alta. ¿Por qué? Porque esta inclinación tendría que ser más así. Y esta también tendría que ser así. Si yo tuviese esta línea más acá. ¿Se entiende? Y a eso se llama velocidad del giro del peralte. O sea, si yo no mantengo una cierta velocidad de giro adecuada, que depende de la longitud de la clotoide que adopté, esta transición del giro del peralte se me hace muy brusca. Pasa de una situación bombeo normal a una situación E, peralte completo, en un corto tiempo y en un espacio corto. Y eso implica de que el giro vos venís manejando y de golpe estás así. Entonces lo que necesito es que eso sea gradual. ¿Sí? Para eso sirve también la longitud, que es cuánto se adopta de longitud de peralte. Bueno, esto es lo mismo. Y esto es el giro, si ustedes miran, no los quiero complicar, pero después lo miran con más tranquilidad, analizando los gráficos así como yo les fui analizando, y van a ver que acá, ¿qué sucede con el eje, que es la línea negra que está acá en el medio? ¿Qué pasa con el eje? Se mueve, ven que va cambiando de cota. En cambio el borde
verde se mantiene horizontal. ¿Qué significa eso? Que el borde, giraron el peralte en el borde verde. Y giró el eje, se movió el eje y se movió el borde del otro lado, el rojo. Y la otra forma es al revés. Hacerlo que gire. Fíjense, en este caso el borde rojo se mantiene fijo y lo que cambia es el eje y el borde verde. ¿Sí? Quiere decir que son las distintas maneras de hacer girar el peralte, son distintas formas. Todo depende de la necesidad que me imponga el proyecto, el terreno o alguna condicionante que yo tenga en el diseño. Si no tengo necesidad, no me complico la vida con esto, con ninguna de estas dos opciones, y hago esta opción, que es el giro a través del eje. Entonces la rasante se mantiene en la misma posición proyectada originalmente. ¿Se entiende? Este es otro caso de giro de transición con curva reversa, o sea, con curva y contracurva. Se ve acá una curva y una contracurva. Y en ese caso, ¿qué pasa con el peralte? El peralte viene completo de una curva. Acá estoy saliendo de la curva circular 1, entro en la transición, acá la transición cambia, la espiral acá cambia de sentido, va para el otro lado, y fíjense, se produce un moño acá, o sea, un punto de inflexión de la transición, que es este, donde cambia de sentido la espiral. Acá se usa una espiral para un lado y acá se usa la espiral para el otro. Esto puede ser simétrico o no, o sea, pueden ser espirales iguales o no. Y ahí, obviamente, fíjense cómo se invierte, se tiene que invertir el peralte, porque yo tengo que pasar de una curva en un sentido a una curva en otro sentido. Entonces los peraltes tienen que pasar de esta situación a esta situación. Entonces, ¿qué hace el peralte? Hace esto, se pone horizontal en ese punto de inflexión y vuelve a girar hacia el otro lado. Esto es para el caso donde yo tenga que aperaltar. Esto se da mucho en la zona de montaña, donde yo tengo curvas y contracurvas permanentes invertidas. Y en el caso de curva no invertida, o sea, curva en el mismo sentido, estos son curvas reversas o estos son curvas de espalda quebrada, se llama, o sea, en el mismo sentido, el peralte viene en un sentido desarrollado, la transición lo hace bajar, no lo elimino completamente, por lo que ven acá, y paso de vuelta al peralte completo en el mismo sentido. El peralte en este sentido es igual que en este porque las curvas son en el mismo sentido, doblan los dos para el mismo lado. Entonces, el peralte viene así, lo acomodo un poco, lo bajo, pero no lo elimino del todo y vuelvo a doblar. O sea que hay un pequeño peralte que aún en la recta está desarrollado el peralte, no lo bajo a cero. O sea, no lo pongo de vuelta en condición normal. No tengo tiempo de hacerlo. Entonces lo que hace ese caso es, vengo con el peralte, lo bajo un poco, lo suavizo y después lo vuelvo a colocar dentro del mismo valor en la otra transición. Estas son todas formas diferentes de aperaltar y de lograr las transiciones. Pregunta hasta acá porque pasamos al próximo tema de curva horizontal. ¿Dudas? ¿Muchas? Cuando lo calculen, creo que cuando hagamos un par de cálculos se van a ver que no es tan complicado. Bueno. Entonces, ¿qué otra cosa necesito en la curva? ¿Qué pasa en la curva cuando un camión, sobre todo, la transita? Pasa esto que se ve acá en el gráfico. La deriva del camión, o el camión al no ser flexible, sino que son dos tramos rectos de distintas longitudes, pero un camión de esta tipología son dos tramos rectos digamos, que no se pueden acomodar completamente a la curvatura de una curva horizontal. Entonces hay una cierta parte de las ruedas externas del camión, y esto es fácil de verlo en la ruta cuando ustedes ven que están pisadas las banquinas y generalmente se forma un pozo
cuando pisan afuera, sobre todo cuando hay presencia de agua. Entonces, la cuerda que hace el camión cuando recorre la curva obliga a que en algunas curvas, cuando son de determinados radios y anchos de calzada por ahí no muy grandes, se necesite poner un sobreancho en la calzada producto de esa situación que se genera con ciertos vehículos. Esto pasa con los vehículos largos, obviamente. Entonces, ese tipo de, esos ensanches de curvas se calculan, ¿sí?, en base a una formulita que sale de plantear la geometría de la situación que se genera acá, para poder lograr un sobreancho. El borde de la calzada es esta línea punteada que está acá, un sobreancho que permita que cuando el camión esté transitando la curva, pise calzada y no pise banquina. Entonces se toma un camión tipo, como este que se ve acá, y con las medidas del camión tipo, que son las medidas entre el grupo de eje trasero, el primer eje trasero y el eje delantero, como ven acá, esas medidas intervienen en una fórmula que es geometría, o sea, esta la pueden deducir geométricamente, y trigonométricamente, mejor dicho, y pueden establecer el valor de ese sobreancho a partir de los valores de radio, ¿sí?, que involucra, como ven acá los radios, el radio de la curva, externo, toma el radio interno, el radio del eje, etc. Hay varios radios que intervienen, y uno puede calcular ese valor de sobreancho que necesita colocar en la calzada. Entonces, ese sobreancho, para camino de 2 carriles, generalmente se toma para calzadas de 6,70, que son las calzadas más angostas, y 7,30 también, por supuesto, siendo el radio de la curva en metros, la velocidad directriz en kilómetros por hora, y esta es la expresión adoptada para esos casos. O sea, son expresiones matemáticas donde uno pone los datos y ¿qué le da? Esto que se ve acá en gris es el sobreancho que tengo que introducirlo en el sector circular de la curva completa. En las transiciones puedo pasar de 0 al valor máximo de sobreancho en el valor de la transición. O sea, ¿por qué? Porque al ser el radio variable, el radio es variable, el sobreancho es variable. De 0 al valor máximo que necesito. Es el mismo concepto que el peralte. Entonces, dentro de la transición, yo tengo que, tanto en la externa como en la interna, colocar un sobreancho. Y esto lo tengo que tener en cuenta porque después a la hora de diseñar el borde de cuando hago el diseño del borde de la calzada, yo tengo que incluir esto incluso en los cómputos, porque esto genera más superficie de pavimento, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tengo que construir pavimento y los terraplenes, tengo que tener en cuenta estos sobreanchos. Esos sobreanchos varían desde un mínimo de 50 centímetros, ¿sí? Y al igual que en el caso de una transición de peralte, se dibuja y tiene una gráfica de cómo se desarrolla el sobreancho hasta alcanzar el sobreancho total, ¿sí?, en la calzada. Y esos sobreanchos para distintos radios están tabulados, ya está hecho el cálculo, o sea, no es necesario hacer el cálculo. Para distintas velocidades directrices y distintos radios uno puede ver, obviamente, que para radios más chicos los sobreanchos son más grandes. Estos casos de 25 metros son en general radios de intersecciones, no radios de rutas. Pero, por ejemplo, para radios de 300 metros y distintas velocidades, uno puede ver cómo, a medida que la velocidad aumenta, los sobreanchos se incrementan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso pasa de 50 centímetros a 90 centímetros para 90 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Sí. No sé si alguien está pidiendo... Sí. Tulio, Sí. no, te decía, yo imprimí todo el apunte pero esa tabla no está
por lo menos a mí no me salió dentro de lo que es el apunte. Fíjate, ahí tenés la hoja, es 346. De la norma. De la Listo. norma 346. No, lo sacamos de ahí, lo sacamos de ahí. Ahí está, no sé qué imprimiste vos. Lo que mandaron el otro día, lo que subieron al aula, que sería la clase esta, digamos. Pero no te preocupes, lo vemos de ahí. ¿Pero está en el Power? ¿Está en el PowerPoint? No. No, porque ¿sabes por qué no está? Porque yo la incorporé ahora. La incorporé ahora porque me di cuenta que no la había puesto. Había bueno, terminado. yo lo que pasa es que imprimí antes, sin opto correcto, está bien. Pero no hay problema. Ahora buscando la norma. No te preocupes. Hoja 346 de la norma. Perfecto, listo, al pelo. Y entonces, uno puede hacer el cálculo, estos cálculos responden a las ecuaciones estas, ¿no? O sea, uno puede calcular para diferentes velocidades, diferentes radios, y hay radios, como ven acá, ya cuando son radios grandes de curva, no es necesario los sobreanchos, porque ya el radio de la curva hace que el vehículo no haga este efecto de caminar por la cuerda, sino que al ser muy amplios los radios, le da como para ubicarse sin problema. Entonces, para radios grandes en general, y sobre todo velocidades altas, ya no es tan, velocidades que son, digamos, no es tan necesario. El próximo punto que en algún momento alguien me había preguntado, la clase anterior, era el tema de la visibilidad en curvas horizontales. La curva horizontal, la idea siempre es que uno tenga la visibilidad completa para la distancia de detención. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy transitando la curva, no necesariamente, obviamente, no voy a tener la distancia, la visión en curva, mi visión, sino que yo lo que voy a hacer es tener una visión de una cuerda que me va a permitir ver otro vehículo. ¿Sí? En este caso, fíjense, son dos vehículos que van en el mismo sentido. Vamos a suponer que, entonces yo tengo que tenerla, transitando por la curva, tengo que tener la posibilidad de ver, cuando miro hacia adelante, el otro vehículo, y sobre el eje de la curva, o sea, el eje de mi carril, tengo que tener la posibilidad de tener la distancia de detención disponible. ¿Se entiende el concepto? O sea, la distancia de visión, esta que dice acá, esta cuerda, no es la distancia de detención. La distancia de detención se mide sobre el recorrido de la curva. Y lo tengo que tener disponible para frenar. Entonces, como ustedes pueden ver la foto acá a la izquierda, ese valor de M1, que sería una distancia, digamos, del centro de la curva a la cuerda, que es la línea de visión, que me da la distancia de detención, la tengo que tener despejada para poder garantizar que esta cuerda de visión me garantiza esta longitud de detención. Entonces, cuando tengo problemas, este obstáculo puede estar dado o bien por un talud que no está cortado, o sea, o mal cortado, o bien por árboles, o bien por alguna obstrucción, por alguna casa, o algún cartel, o alguna cosa. Por eso a veces es tan importante en las curvas tener cuidado cuando uno mantiene, sobre todo cuando uno deja o no construir cosas en una ruta, dónde la va a dejar construir o qué es lo que en una curva tengo que tener despejado y disponible para que, si yo estoy parado acá en la posición de la foto, tengo que lograr ver, esto no tendría que estar, y tengo que lograr ver acá un vehículo que está en mi misma trayectoria o un obstáculo que esté en la misma trayectoria, para poder frenar a lo largo de este recorrido. Eso sale con esta ecuación, que también es una ecuación que sale de trigonometría, donde yo puedo incluir este radio al eje del carril, no el radio de la curva que se mide al eje del proyecto, sino el radio al eje del carril, que es este que está acá, ¿sí? Y la distancia, interviene la distancia de visibilidad. Entonces, haciendo este pequeño cálculo, saco esta
cuerda, cuánto tiene que tener, y yo tengo que medir en mi proyecto y garantizar después que esto esté disponible para que se pueda no tener obstrucciones como se ven acá, arbolitos o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, hay una gráfica bastante útil en la norma, donde a partir del radio del interior del carril, como se ve acá, uno puede sacar, ¿sí? Y para distintas velocidades de directrices, uno puede sacar cuál es la longitud M1 que tengo que tener desde el eje del carril, como está indicado acá, hasta el obstáculo, para poder garantizar esa distancia de detención en curva. Y acá le despejo la duda al que no sé quién era que me había preguntado alguna vez cómo era la distancia de visibilidad en curva o de detención, cómo se... Yo le había preguntado, pero ¿qué pasa que en nuestra zona, por ejemplo, teníamos radios tan grandes que por ahí me resultaba, o sea, esa distancia se veía bastante bien con radios tan grandes, entonces por ahí a mí me hacía ruido que no se pudiese sobrepasar, por ejemplo. Eso es lo que yo decía. Claro, yo entiendo eso. Lo que pasa es que el sobrepaso por ahí tiene que ver también con que cuando uno se va al carril izquierdo, a veces la visibilidad del que viene del otro lado depende, que no depende a veces de esto, sino de los vehículos que van adelante. ¿Sí? El vehículo que va adelante te está tapando y a veces es el que te obstaculiza ver qué está pasando. Depende de dónde está el vehículo posicionado. Si está muy cerca del principio de la curva, por ahí vos tenés tiempo de ver, pero si el tipo ya está ubicado más a la salida de la curva, a veces ya te está obstaculizando, o en el medio de la curva, por ahí no te va a permitir ver, y de hecho pasa porque muchos choques se producen de frente en curva, justamente porque la visibilidad ya no es un problema de este tipo, sino es que el vehículo que va adelante es el que te está tapando, sobre todo si es un camión. Si es un auto chico, vos podés ver a través ¿no es cierto? Más si vos venís en un auto un poco más alto, vos ves un poco más lejos, ves del otro lado del auto. Pero si el vehículo es un camión, muchas veces no ves lo que pasa adelante y cuando vos te largás a pasar ya lo tenés al otro de frente. Por eso el consejo es no pasen en curva, digamos, ¿no? Traten de no pasar. Bueno, pero en definitiva, esta grafiquita se usa para poder determinar esa cuerda, esa distancia necesaria para poder establecer cuál es la línea que yo tengo que tener, digamos, despejada para poder... y esto es muy útil en la parte de mantenimiento y de conservación, porque generalmente el proyecto arranca así, nace de esta forma, pero después a lo largo de los años de vida del proyecto empieza a crecer vegetación, o por ahí se instala un choripán, o te venden la cubierta, o te venden el que te vende la porquería, qué sé yo, o alguno que construyó porque invadió la zona de camino, y eso genera problemas de seguridad importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Más allá de esta situación que se ve en la foto, que es una situación donde tendré que tener en cuenta de sacar esto, y por lo tanto en el movimiento de suelo, o en este caso de rocas, o sea, tendré que tenerlo en cuenta. Por ahí puede representar un volumen importante digamos, de plata, en el sentido de que hay que movilizar mucho suelo o mucho material para poder lograr este despeje. Bueno, algunas recomendaciones generales para curvas horizontales, y en general para el trazado horizontal, de diseño horizontal, es la estética económicamente es preferible, dice, que un trazado se adapte a los contornos naturales del terreno que largas rectas. Esto es una utopía, pero la norma lo dice. A mi juicio es una utopía, es difícil de lograrlo. Esto no es Argentina, esto es Europa o alguna cuestión. Nosotros nos adaptamos sobre todo a las divisorias de parcelas, de chacras y qué sé yo, y caminos preexistentes. Entonces a veces es difícil lograr esta situación ideal. Tan directo como sea posible, coherente con la topografía, es más o menos lo mismo.
aunque a veces se contradice con lo que dice arriba, pero hay que ir lo más recto posible, o no lo más recto, lo más directo posible, o sea, no demos vuelta porque es más caro, pero tampoco tenemos que hacer una recta de punta a punta porque nos va a salir más caro en accidentes. Eso sí tengan en cuenta. Requisitos de la distancia de visibilidad de adelantamiento requieren largas tangentes el adelantamiento. O sea, eso ya lo vieron cuando calcularon, o sea que hay que tener en cuenta que por eso les hice calcular ese valor justamente para la curva, ¿sí? O sea, yo le hice calcular un valor para la idea de qué pasa acá. O sea, a cuánto tengo que tener en cuenta, hasta dónde puedo permitir el sobrepaso y a partir de qué punto no puedo permitir el sobrepaso entre la curva. Por eso le hice calcular en una curva a propósito de la distancia de adelantamiento, que siempre es lo más crítico. Digamos. En una recta larga no es crítica la situación. Todo es distancia de adelantamiento. Sí es crítico cuando algo me impone para adelante, bueno, hasta acá podés llegar y hasta acá no pases. Un poco, Matías, en respuesta a lo que vos me preguntaste, es que en autopistas no está restringido el sobrepaso. Porque ahí, al no tener restricciones desde el otro lado, o sea, de alguien que te venga de frente, la restricción, por más que vos estés doblando, aunque tengas restricción visual con un camión o lo que sea, vos ya sabés que no te vas a encontrar con nadie, digamos. Entonces, esa es la razón por la cual ahí no restringo nada, obviamente. La otra es, el empleo de un alineamiento sinuoso compuesto de curvas cortas debe evitarse. O sea, eso lo que le dice es no esté quebrando de cada rato y curvitas cortitas, taca, porque eso es también bastante molesto y no termina siendo, desde el punto de vista de seguridad, algo muy, muy bueno. En curva cerrada no deben introducirse en los extremos de rectas largas. O sea, si venís de una recta larga, no metas una curva cerrada, porque lo más probable es que después tengan que poner el cartel que diga atención curva peligrosa, como les mostré al principio. Venís una recta de 10 kilómetros y te encontrás con una curva de 200 metros, y sí, seguro que lo vas a ir a buscar a todo del otro lado de la curva, porque ninguno va a doblar la curva. Curvaturas de curvas contiguas no deben ser diferentes entre sí, o sea, en situaciones de curva contra curva, como vieron, como les mostré acá, estas situaciones, los radios de una y de otra no deberían ser tan distintos entre sí. O sea, ¿por qué? Porque la expectativa del conductor es agarré un radio grande y después me encontré con un radio chico, o los dos radios son chicos, entonces lo tenés en la misma sintonía, o los radios son grandes, o los dos son grandes. No usar curvas de transición total, no, o sea, no puedo usar todo transición, sino que es una transición con una longitud máxima, como ya vieron, y curvas circulares. Deberían evitarse cortar un bosque con trazado recto, bueno, está bien, es una cuestión también ecológica, etc. Y la traza del proyecto debe permitir preservar los valores de la comunidad y el desarrollo económico social. Bueno, eso siempre. Una ruta es una obra de infraestructura bastante agresiva para el ambiente, aunque desde el punto de vista de lo que aporta después al desarrollo es muy bueno, pero la construcción de una ruta es una agresión al ambiente importante, ¿sí? Y permanente. Entonces hay que tener en cuenta siempre en la etapa de proyecto, tratar de no, si yo tengo un bosque o tengo una zona de árboles y la puedo evitar de alguna manera, o ir por el borde, no necesariamente tengo que cortarlo al medio. O sea, hay situaciones que si puedo evitar, tendría que evitarla, y creo que hoy por hoy eso está más que demostrado, y en que las cuestiones de los incendios forestales y la cuestión del daño al ambiental está siendo muy, muy evidente todo lo que hemos hecho y no hemos tenido en cuenta. Esta es la tabla de curvas, como dice, elementos de diseño geométrico de curvas horizontales para caminos rurales en función de la velocidad directriz para peraltes máximos del 6%. Yo se la puse como ejemplo, pero en el manual hay tablas para máximos de 6, máximos de 8 y máximos de 10. ¿Y qué hace la tabla? Te muestra en una columna los radios de curva que vos quieras elegir, y para distintas velocidades
¿sí? Empezando por 25 kilómetros y terminando por 140 kilómetros, lo que te va mostrando es el mínimo absoluto, el radio mínimo absoluto y el mínimo deseable calculado con las ecuaciones y con las condiciones que habíamos visto. O sea, el absoluto mínimo es todo máximo, el mínimo absoluto es E máximo, peralte máximo, y en este caso es el 6% el máximo, y fricción máxima para la velocidad esta elegida, y también el mínimo deseable en las condiciones de fricción lateral cero y el E máximo. O sea que si ustedes hacen el cálculo con las ecuaciones, les va a dar estos valores que están acá. Y lo que le presenta acá, la tabla, es el peralte, para distintos peraltes, fíjense, arrancan 6, porque acá el 6 es máximo, arrancan 6, y para radios mayores, ese peralte va bajando, o sea, a medida que el radio crece, el peralte, la inclinación, la necesidad de inclinar la calzada es menor, para contrarrestar fuerza centrífuga, le da la longitud de transición, como dato ya calculado, y le da el sobreancho necesario, ¿sí? Acá, en función de los radios. Entonces, qué sé yo, tomémonos 25 km por hora, porque es una velocidad que no se usa generalmente para rutas. Vamos a tomar 100, vamos a ver el caso de 100. Para 100 km por hora, la velocidad media de marcha está calculada con la ecuación, o sacan de la gráfica que tienen en el manual, 84 km por hora. Y, por ejemplo, el mínimo absoluto son 450 metros de radio, de curva, y para el mínimo deseable son 935 metros, ¿sí? Entonces, el peralte, a partir, si el mínimo absoluto acá en este caso es 450 metros, claramente para 400 metros no tiene valores, porque ya el valor arranca en 500 metros. Entonces, para 500 metros, el porcentaje de peralte es 6%, porque el 6 es el máximo que te da la tabla, que esta tablita. Fíjense, la longitud mínima de transición es 70 metros, y tengo que hacerle un sobreancho de 0,7. Y así vamos creciendo en radio. Vamos a suponer que elijo un radio de 1000 metros, ya el peralte bajó a 5,6, la transición un poquito más corta, a 55 metros, y el sobreancho ya en 0,4. Si voy a radios de 1500 metros, el peralte está en 3%, 3,7, la transición se mantiene en el mismo valor, no cambia prácticamente hasta el final, y a partir de un cierto valor ya no hace falta sobreancho, como ven acá. Entonces esta tabla es útil para hacer un diseño rápido de la curva. O sea, uno entra a la tabla, está haciendo el diseño, quebró, dice, bueno, tengo un ángulo tal, voy a ver qué le pongo en función, yo elijo un radio, y si elijo el radio, puedo establecer todos el resto de los valores a partir de digamos, de las condiciones de diseño. Esto se repite hay tablas para el 6%, para el 8% de máximo, y hay tablas para el 10% tomado como máximo. ¿Para qué son las tres tablas? Para los tres tipos de topografía, ¿no es cierto? Llana, ondulada y montañosa, que la norma fija los máximos peraltes a adoptar. Entonces, eso no implica que uno no pueda hacer el cálculo manual, que es lo que vamos a hacer después en el práctico mañana, para poder calcular uno el radio que quiera, y después mañana vamos a ver un practiquito de cálculo, y ahí vamos a ver cómo se calculan las coordenadas de cada punto de la curva, para ver después cómo se replantea o cómo se dibuja eso, porque después tengo que darle valores XY y XYZ para poder calcular, dibujar y después replantear en el terreno. Entonces, aquí damos por terminada la teoría de curvas horizontales. Mañana vamos a ver un práctico de curvas horizontales. Vamos a desarrollarlo. Yo después le voy a dar alguno para que ustedes desarrollen en su casa y lo tengamos como práctico a presentar. Y la clase que viene, que la siguiente lunes, vamos a empezar con la altimetría, que yo les voy a pasar ya el Julio, power. ¿Sí? ¿el lunes feriado o no?
Ni idea. ¿Qué El lunes? día del estudiante, te pregunto, ¿vas a dar clase el lunes? Ah, el 21. El lunes cae 21. No, ni me había percatado del tema. No sé, Rolly, ¿estás por ahí? No está. Bueno. Y Preguntó un alumno, por eso te pregunté. no sé en el programa cómo está. Calculo que debe estar En como el feriado. calendario académico está feriado, Inge. Y bueno, entonces será el martes, chicos. No será el lunes, será el martes la clase. ¿Eh? No, ¿El martes no es parcial? ¿El martes el parcial? Bueno, la próxima clase. La próxima clase. Dale, Tulio, te consulto, mañana vamos a dar el práctico, ¿no es cierto?, de esto. Y después Rolando va a dar digamos, sí, vamos a estar los el dos tema para hacer de consulta. Sí, correcto. Consulto, mañana vamos a tener algo como para seguirte mañana en el práctico, algún documento, algo que se pueda subir al aula. Yo les podría pasar el Excel que usamos para, creo que vamos a usar ese, yo lo voy a adaptar para esto, pero en cualquier caso, la idea es que yo lo desarrollo, les hago un ejemplo y les paso después el programita, el Excel, para que ustedes puedan hacer el cálculo con eso. No pretendo que lo hagan a mano. Entiendo. Es una tontería a esta altura de la vida y de las circunstancias. Sí es interesante que ustedes en el Excel, que están todas las formulitas cargadas, lo vean cómo van. Los cálculos se hacen con las fórmulas que ya vieron. La diferencia es que ahí está ya automatizado el cálculo, uno puede meter los datos y puede calcular y es más piola, pero podría ser a mano. ¿Sí? Mañana haríamos el cálculo en función de tu planilla Excel, ¿correcto? Exacto. Así es. Y después, con el programita que vos nos pases, nos vas a dar otro práctico para que podamos yo le doy distintas alternativas y ustedes harán 2 o 3 cálculos como para que practiquen un poco. Bueno, perfecto. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno, gente, entonces acá terminamos. Les paso la grabación ahora cuando la termine de procesar. Y respecto al Power que tenía, la única diferencia de esa planilla, pero la encuentran en el manual, así que sí, sacamos el manual. Yo le diría que los Power lo pueden hacer un bollito y tirarlo y me lean el manual, claramente. No, era simplemente por el tema de las tablas, pero de ahí vamos a sacar. No, te diría así que a futuro no se guíen con esto, guíense con las normas, muchachos. No, es lo más sano. Seguro. Gracias. Bueno, listo. Chau, chau. Hasta luego.